Muy buenas noches, que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por estar del otro lado. Quien les habla, su servidor Omar Gutiérrez, y bienvenido una vez más a su nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad, por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM, dando las gracias a Dios, por supuesto, por este enorme privilegio de llegar hasta ustedes. Hoy jueves 18 de abril del año 2024. Que Dios te bendiga mucho, a ti, a tu familia, a todos los que los escuchan. Saludamos a todos los que están del otro lado. Y por supuesto, darle las gracias a Dios por estar aquí. Gracias al Señor por un día más de vida y porque por supuesto hoy podemos tener este tiempo, este corto tiempo para reflexionar juntos en su palabra, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría recordarte que si no puedes sintonizar nuestros programas en vivo, recuerde que tenemos nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Allí nos puedes ubicar, suscríbete al canal, dale like y hacer un clic sobre la campanita de notificaciones para que cada programa que nosotros transmitamos lo subamos después en la plataforma de YouTube y puedas tener acceso a todo el contenido que allí tenemos, que es de gran bendición y edificación para toda la iglesia, a todos los que quieran verdaderamente alimentarse de la palabra del Señor. Hacer las respectivas invitaciones, por supuesto, este día sábado, si estás aquí en Santiago del Estero, ven a visitarnos a la Plaza Libertad a las 21 horas. Estamos todos los lunes y sábados a las 21 horas ahí compartiendo la palabra de Dios, orando por todas aquellas personas que se encuentren en ese lugar y por supuesto acercándonos a la necesidad. Ahí la iglesia donde tiene que estar, ¿no? Tiene que estar donde está el necesitado, donde está la mano amiga, donde somos un hospital del alma y en medio de todas estas crisis, este panorama lamentable que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, es necesario buscar de Dios en este tiempo. También hacerte la invitación a nuestra congregación, la iglesia Aposento Alto, está ubicada en Buenos Aires 120. Este domingo vamos a estar, escúchame bien, en la Buenos Aires 120 a las 19 horas. A las 19 horas, horario de invierno, ya se está oscureciendo bastante temprano, ya a las 18:30 se esconde el sol, así que vamos a estar a las 19 horas haciendo el culto general los domingos en Buenos Aires 120, iglesia Aposento Alto. Acércate por favor para que puedas tener un encuentro personal con Jesús. Eso es lo que necesitamos tener todos los domingos en la semana. Hacer una hora de espacio para buscar de la presencia de Dios, alimentar nuestro corazón con la palabra y vivir una semana en bendición y lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que te invitamos este domingo a la iglesia Aposento Alto. La dirección es Buenos Aires 120. Muy bien. Vamos a continuar con la serie de estudios que hemos estado haciendo, ¿no? Lamentablemente no pudimos transmitir este pasado martes, así que el programa lo vamos a pasar para mañana viernes. Mañana viernes sintonízanos a esta misma hora, a las 21, por la radio exclusiva 103.7 FM. Y también estamos saliendo simultáneamente hoy en la radio La Perla 91.3 FM en Rafaela, provincia de Santa Fe. Así que un saludo a toda la audiencia que nos escucha del otro lado. Antes de comenzar, quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros a los siguientes números que voy a transmitirte a continuación. Si estás en Rafaela, en Santiago del Estero o en cualquier lugar donde nos escuches, al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí puedes comunicarte con nosotros, mandarnos tu pedido de oración, tu opinión, tu comentario acerca de lo que vamos a discutir esta noche. Bien, como ya sabes, hemos estado haciendo una serie de programas sobre cada una de las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis. Hemos estado estudiando su trasfondo histórico, la fundación de las ciudades, la fundación de las comunidades cristianas en esas ciudades, en esas localidades, y hemos profundizado en el texto bíblico de Apocalipsis, entre capítulo 2 y el capítulo 3, donde se estudian estas iglesias, ¿no? Y hemos visto también las interpretaciones que nos hacen mucho más sencillo entenderlas si vamos al trasfondo histórico de la ciudad, entender por qué Jesús les habla de cierta manera a las ciudades, a las iglesias, a las comunidades que se fundaron en estas ciudades, porque responden a un trasfondo histórico que para los habitantes del siglo primero de estas ciudades era mucho más fácil comprender, ¿no? Y que también vamos a extraer las lecciones que cada una de estas iglesias tiene para la iglesia universal del día de hoy. Es decir, cuáles son las cosas que podemos aprender de cada una de estas comunidades cristianas del siglo primero a las que les escribió Juan el Apóstol y entender, por supuesto, cuáles son digamos, las lecciones, las enseñanzas y qué no debemos hacer, ¿no? Qué no debemos imitar de todas estas comunidades a fin de que la iglesia de hoy se mantenga sana tanto en la doctrina como en la sanidad espiritual
y que hoy más que nunca es necesario afirmarnos en la palabra, porque como dice Oseas capítulo 4 verso 6, mi pueblo perece, o mejor dicho, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Es un pasaje bastante fuerte, pero que nos llama a la reflexión de estudiar y mantenernos firmes en la palabra del Señor. Hoy nos corresponde estudiar la iglesia de Sardis. Si quieres o tienes curiosidad sobre las iglesias anteriores, como la Esmirna, Pérgamo y la iglesia de Éfeso, por supuesto puedes encontrar todos estos estudios subidos en nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Ahí están todos los análisis teológicos, toda la reflexión sobre las iglesias de cada una de estas iglesias. Y hoy nos toca hablar sobre la iglesia de Sardis, ¿no? Y vamos a comenzar, por supuesto, leyendo el capítulo que contiene el mensaje a la iglesia de Sardis. Esto lo vamos a ubicar en Apocalipsis capítulo 3. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a ir desglosando este texto y vamos a ir también desmenuzando un poco el trasfondo histórico para que, como hicimos con las anteriores iglesias que hemos estado estudiando en cada programa, podamos ir ubicando la interpretación adecuada y más correcta respecto a los mensajes que manda Cristo a su iglesia. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es palabra de Dios. Vamos a comenzar, por supuesto, con el trasfondo histórico, porque es necesario irnos en hacer un pequeño viaje en el tiempo para ubicarnos cuál era la comunidad a la que Cristo estaba refiriendo estas palabras, ¿no? Muchas veces se nos hace mucho más sencillo entender por qué Jesús habla de cierto modo a cierta comunidad cuando exploramos un poco el trasfondo histórico. Bueno, la ciudad de Sardis fue una ciudad que fue fundada en el siglo VI a.C., ¿no? Una ciudad, una acrópolis que se asentaba sobre un valle, ¿no? Cercano a la ciudad de Esmirna. Y se cree que ese territorio allí en Sardis estuvo ocupado por más de 3.500 años, ¿no? Sufrió distintas conquistas, ¿no? Este es un espacio geográfico que fluctuaba entre varias civilizaciones, ¿no? Que sufrió conquistas y asentamientos que introdujeron poco a poco sus culturas y su paganismo, por supuesto, como era de esperarse en aquel entonces. Cuando este territorio fue helenizado con las conquistas de Alejandro Magno en el siglo III a.C., ¿no? En todo ese tiempo, por supuesto que Sardis fue, al igual que otras ciudades cercanas como Éfeso, Pérgamo, Esmirna y todas las que estaban allí, adquirieron y absorbieron rituales griegos, ¿no? Y dioses griegos, mitología griega. De hecho, hoy en día nosotros en el territorio que antes existía la ciudad de Sardis y que hoy se encuentra un territorio cerca de la provincia de, déjeme decirlo correctamente para no equivocarme, en la provincia de Manisa, en Turquía, ahí se pueden ver los restos del monumental templo a la diosa Artemisa. La diosa Artemisa era una diosa de la mitología griega y que estaba asentado este templo como una de las maravillas arquitectónicas de la ciudad de Sardis, ¿no? Entonces, y también es una evidencia, un vestigio de cómo la cultura pagana se introdujo en esta ciudad antes que el cristianismo, por supuesto, penetrara a esta comunidad, ¿no? Ahora, es interesante saber que esta ciudad, a pesar de que estaba fortificada, ¿no? Y que poseía muros de fortaleza como muchas de las ciudades de aquel entonces, esta ciudad carecía de vigilantes y fue supuestamente, debido a la fortaleza, se decía que era una ciudad impenetrable, pero lastimosamente fue conquistada 2 veces, en 2 ocasiones. O sea que era una ciudad que le faltaba vigilancia, ¿no? No era del todo vigilada y fue conquistada 2 veces, ¿no? La primera vez por sus enemigos en el siglo V a.C. por Ciro II y la segunda vez en el siglo II a.C. por Antíoco III. Estos dos monarcas conquistaron en distintos tiempos a la ciudad de Sardis, ¿no? Y demostraban que era una ciudad totalmente débil en vigilancia. O sea, que toda la fortaleza que se veía
y todas esas murallas que se veían ahí en la Acrópolis eran simplemente una pantomima, por así decirlo, una imagen, ¿no? Porque tenía reputación de ser impenetrable, pero realmente fue conquistada con facilidad, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a ir desglosando el texto de Apocalipsis y ustedes van a entender por qué Jesús dice, sé vigilante. Él no utiliza esta palabra por casualidad, sino que entiende que el trasfondo político e histórico de la ciudad de Sardis tiene algo que ver con la comunidad, porque así mismo les estaba pasando con los cristianos que ahí residían, ¿no? También la exhortación que hace Jesús a la vigilancia, que ya vamos a entender de qué se trata, responde a este trasfondo histórico, ¿no? De ser una ciudad que tenía una reputación de ser impenetrable, de ser una fortaleza, pero que en la realidad no era así. De hecho, una vez que fue helenizada y pasó a la época romana, se sabe que contiene también algunos otros vestigios romanos, ¿no? Como figuras de mármol y otras edificaciones romanas, digamos, de los tiempos de la conquista de Roma, ¿no? El emplazamiento estaba cerca de Esmirna y su principal actividad comercial de esta ciudad era la industria de las ovejas, o sea, lo que era el pastoreo de ovejas y por supuesto el uso de la lana, ¿no? Para usos comerciales. Así era conocida Sardis comercialmente como ciudad. Actualmente, si queremos ubicarla en el espacio del día de hoy, en el tiempo del día de hoy, tenemos que dirigirnos a la provincia de Manisa en Turquía. Allí se dirigía el valle donde estaba la antigua ciudad de Sardis, que por supuesto fue destruida con el tiempo, ¿no? En el siglo VIII fue saqueada por los árabes, por allá por el año 726, y fluctuaba constantemente entre el Imperio Otomano y los mongoles. Ellos tenían guerras distintas en distintos tiempos, perdón, en esta localidad de Sardis, y bueno, fluctuaba. Una vez estaba bajo poder de los mongoles, una vez estuvo por los otomanos, los reconquistaron los mongoles y luego volvieron los otomanos a tomar el poder de esta ciudad, ¿no? Finalmente, la comunidad cristiana que allí estaba emplazada terminó convirtiéndose en un metropolitanato, ¿no? Como las demás iglesias que habíamos hablado en los otros programas, y terminó siendo absorbida por el rito ortodoxo. O sea, la iglesia ortodoxa terminó absorbiendo la comunidad de Sardis cuando en el año 1054 se produjo el cisma de Oriente y Occidente. Se separaron las dos grandes instituciones, la iglesia del Imperio Occidental, la que pasó a ser como la iglesia católica romana, y la iglesia católica ortodoxa u oriental, ¿no? Que viene siendo del rito más antiguo cristiano. Recordemos que el apóstol Pedro fue uno de los fundadores de la iglesia en Antioquía. Recordemos allí en Hechos 11:26, cuando fuimos llamados por primera vez cristianos, ¿no? Entonces ahí la comunidad oriental es la comunidad más antigua de toda la cristiandad, salvo obviamente la iglesia en Jerusalén, ¿no? Que la vimos actuar en Hechos capítulo 15. Bien, entonces, habiendo dicho esto, después que pasó todo este tema, estamos adelantándonos más en el tiempo, vamos y venimos, ¿no? Aquí la iglesia terminó siendo parte del patriarcado constantinopolitano, ¿no? Del patriarcado de Constantinopla. Esto también es otra historia interesante que vamos a ir absorbiendo a medida que los estudios vayan avanzando, porque es importante que la iglesia conozca de dónde viene, ¿no? Muchos de nosotros o los miembros de las iglesias cristianas no conocemos nuestra historia, no sabemos de dónde venimos, no sabemos cómo la iglesia fue teniendo distintas pruebas y distinta evolución y desarrollo en sus distintas etapas, ¿no? Desde que comenzó la prédica en Jerusalén hasta nuestros días. Y es importante la riqueza espiritual que hemos tenido en 2000 años de reflexión teológica y que es necesario que hoy conozcamos como cristianos de dónde venimos, la sangre que fue derramada por el nombre de Cristo y cómo nosotros tenemos el peso de la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura y honrar la memoria de esos mártires cristianos y de estos miembros de estas iglesias que por supuesto formaban parte de las 7 iglesias de Apocalipsis y de toda la comunidad universal de Cristo Jesús. Bueno, ahora vamos a ir, una vez que ya exploramos el trasfondo histórico de esta ciudad, ahora sí podemos entender con más claridad lo que Jesús estaba diciendo. En primer lugar, Jesús dice que conoce tus obras, ¿no? Jesús por supuesto conoce la iglesia. Él no está desconociendo que la comunidad de Sardis no sea una iglesia cristiana, sino que al decir yo conozco tus obras, la está tomando como tal. De hecho, que el hecho de que le mande el mensaje a Sardis es porque obviamente todavía no ha perdido su carácter de iglesia, ¿no? Dice que tienes nombre de que vives, o sea, te haces que eres la iglesia, aparenta ser la iglesia, pero estás muerto, o sea, era una amplia comunidad de cristianos que no eran o no mantenían una fe auténtica, ¿sí? Yo quiero detenerme aquí porque esto vuelve a recordar
ese debate entre los arminianos y los calvinistas, ¿no? Los arminianos que plantean que la salvación se pierde y que tenemos este problema de tener que cuidar la salvación, mientras que los calvinistas son los que sostienen que la salvación, una vez que es auténtica, que es dada, no se pierde, no podemos perderla. Entonces se revive ese debate, pero no es eso lo que buscamos analizar acá, sino simplemente irnos con el mismo trasfondo histórico que acabamos de discutir, irnos a cómo Jesús trata a la iglesia de Sardis. Estás muerto básicamente significa que esta iglesia ha sido, o mejor dicho, está compuesta por miembros que todavía no han sido regenerados, es decir, que todavía no han hecho una confesión auténtica de Cristo para que su vida pueda ser regenerada y puedan resucitar en lo espiritual. Esta grave acusación que hace Jesús de que estás muerto es en realidad un diagnóstico de una fe que no es auténtica, o sea, que ellos profesan ser cristianos sin serlo. Y esto nos da pie a reflexionar muchísimo, ¿no? Cuántos de nosotros en nuestras iglesias o cuántos miembros en las iglesias a las que nosotros impartimos servicio y a la que estamos a su responsabilidad, pues profesan ser cristianos sin haberse arrepentido genuinamente, ¿no? Es un mensaje verdaderamente profundo para discutir y reflexionar, ¿no? Y por supuesto recuerda este mismo versículo a esas murallas gigantes que tenía la ciudad de Sardis, que aparentaba ser impenetrable, pero que en definitiva la conquistaron 2 veces. Y Jesús utiliza esa misma metáfora para decir en el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea que la iglesia todavía no es, hay otras cosas, otras obras que están para morir, o sea que están en coma y que necesitan que estas obras se despierten, que vuelva la iglesia a caminar, a arrepentirse y a reconocer a Cristo como su Señor y empezar a caminar bajo su palabra, ¿no? Y ser vigilante es en realidad esta palabra, no sé si, no me gustaría decir con ironía, ¿no? Pero sí que los que vivían en Sardis, la comunidad cristiana, iban a entenderla perfectamente. Por eso Jesús se refiere a ella de esta manera, porque ellos no vigilaron de que sus enemigos iban a conquistar sus murallas y tampoco lo están haciendo a nivel espiritual. Por eso le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, que estas obras que las reconozco, es necesario que las afirmes, que te pongas en serio con esto. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, que te falta que estas obras sean auténticas, sean movidas por un corazón genuino y por una fe auténtica. Dice el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Aquí básicamente nos estamos refiriendo en la doctrina cristiana. Si nosotros hacemos un paneo a la epístola de Judas, vamos a ver que en el versículo 3 de Judas dice que hay una exhortación que Judas le da a sus lectores y le dice, les exhorto que contiendan ardientemente una vez por la fe que ha sido dada una vez a los santos. O sea, cuando Judas dice esto, él ya está revelando que para el momento en el que él está escribiendo eso, ya ha sido conformada un conjunto de doctrinas, sí, que todo cristiano debe creer y defender. ¿Por qué? Porque la sana doctrina va a traer una cristología sana y por ende una soteriología sana. ¿Qué quiero decir esto? Una doctrina de Cristo adecuada y una doctrina de la salvación bíblica adecuada, escritural. Ya existía esa doctrina formada para el siglo I y Judas se lo estaba recordando a sus lectores. Contiendan por esa doctrina porque ya se estaban metiendo en las iglesias doctrinas falsas. Se estaban metiendo mercaderes de la fe en medio de las iglesias y que era necesario que defendiesen lo que ya los apóstoles le habían enseñado. Para mí, esa es la verdadera sucesión apostólica, ¿no? Cuando vemos en Hechos capítulo 2, verso 45 o 46, que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, era porque ya se estaba haciendo el fundamento de donde la iglesia se iba a construir. Por eso ahora Jesús les recuerda a Sardis, acuérdate de lo que has recibido y oído. Lo mismo que les transmitió Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15 del 13 en adelante, que yo les transmito lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó entre los muertos, se le apareció a Cefas, a mí, a 500 hermanos, algunos viven. Ese es el primer credo de la iglesia primitiva, eso que está ahí en 1 Corintios 15. Entonces, eso es lo que todos ellos recibieron y eso es lo que Jesús le está diciendo a los de Sardis. Acuérdense que ustedes recibieron esta doctrina y esta predicación y ustedes la recibieron y la escucharon. Guárdenla, guárdenla, porque eso es lo que lo va a salvar. O sea, los va a salvar no la doctrina como tal, sino el entendimiento de lo que Jesús hizo, el credo de lo que Jesús hizo por nosotros, porque el que salva es Jesús. Pero si tenemos una mala teología, vamos a peligrar nuestra alma porque nos vamos a alejar de la ortodoxia eclesiástica
y de la enseñanza de la iglesia primitiva, y por ende no vamos a tener el resultado de una fe auténtica y pura que se mantenga bajo la palabra de Dios. Y dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Esta es otra referencia a cómo la ciudad fue conquistada, ¿no? Porque obviamente al no haber vigilantes, nadie estaba velando, las murallas fortalecidas, que supuestamente eran impenetrables, y esto también está pasando en lo espiritual. O sea, no están velando en lo espiritual y por ende Jesús va a venir como ladrón. ¿Qué se refiere a esa expresión? ¿Será que Jesús está apañando esa profesión falsa del robo? No, por supuesto que no. El referirse como ladrón tiene un significado de no conocer el tiempo en el cual la visitación se va a producir. O sea, que Jesús va a visitar a su iglesia en el tiempo que ella no espera. Por ende es necesario que se arrepienta lo más pronto posible y empiece a caminar bajo los preceptos que ya habían recibido y habían escuchado. Y era necesario que por supuesto se mantengan fieles a lo que recibieron, porque ese mismo credo, esa misma enseñanza, esa misma doctrina que contiene una cristología sana y una soteriología sana, es lo que los va a salvar, es lo que los va a mantener como iglesia, como lo que son. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, está haciendo la misma referencia del trasfondo histórico que habíamos leído anteriormente. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aquí hay un reconocimiento a que no todo está perdido. O sea, no todo es malo. Jesús está reconociendo que hay un remanente fiel que se ha mantenido con las vestiduras blancas y que son dignas, o sea, que son personas que han conservado lo que ellos escucharon y recibieron. Al revés, lo que recibieron y escucharon, ¿no? La doctrina. Y haber recibido ese papel y responsabilidad de la iglesia. Por ende, están manteniendo o están caminando bajo la presencia de Dios y están caminando bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, esto quiere decir que por medio de el remanente cristiano que está allí, la iglesia va a caminar y ellos van a ser ejemplos, son ejemplos de lo que es tener una fe auténtica, de lo que es vivir una vida regenerada en Cristo Jesús, y por ende es necesario que reconozcan dónde tienen que arrepentirse y caminar como esos pocos que todavía están en esa comunidad y que deben ser ejemplos de fe. El versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y aquí yo me quiero detener, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí muchos piensan, bueno, mira, este texto dice que Jesús, o el Señor, no va a borrar el nombre de la vida si vencimos, si somos vencedores, ¿no? Y aquí mucha gente piensa que, bueno, sí, este versículo se utiliza para defender la pérdida de la salvación, porque probablemente Jesús pueda borrar nuestro nombre del libro de la vida. Y no es eso lo que dice el texto, porque esto no es un pasaje soteriológico. Aquí lo que está diciendo Jesús es que el que venciere, ¿no? ¿Quiénes son los que vencen? Hay que identificar quiénes son los que vencen, ¿no? Porque el que venciere no es que está sujeto a una condición de obras del hombre, porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, la salvación es por fe, Efesios 2, 8, 9. Por gracia soy salvo mediante la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Esto quiere decir que incluso la fe no es nuestra, es una fe que nos da Dios, que nos permite tener Dios. Y dice el versículo 9, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿quiénes son los que vencen? Que dijo Jesús, el que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Cristo somos más que vencedores. Entonces, los que vencen aquí básicamente son los que estamos en Cristo Jesús. Esos somos los que vencemos. Y por ende, nuestro nombre no va a ser borrado del libro de la vida. O sea, aquí no está dando a entender como que el nombre se podría borrar, sino que está afirmando una promesa de que no se va a borrar nunca. Bajo ninguna circunstancia tu nombre se va a borrar. Eso es lo que realmente está diciendo Jesús aquí. No es que existe la posibilidad pequeña o grande de que si no vences, no se te va a borrar tu nombre de la vida. No, si estás en Cristo ya eres más que vencedor. Hay que aprender a interpretar la Biblia con la misma Biblia, ¿no? Porque los pasajes que nos identifican como más que vencedores en Cristo Jesús son los que debemos aprender a tener identidad en estos versículos que dicen estas cosas, ¿no? Es fundamental hacerlo y verlo de esa manera. También dice que confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En esta segunda parte me gusta más explicarlo porque recordemos aquellas palabras que Jesús dijo. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, pero el que me niegue, yo lo negaré. De manera que alguien que niegue a Cristo, por supuesto, no es una persona que ha vencido y por supuesto no es una persona que ha sido regenerada. Y por ende su nombre no está escrito en el libro de la vida. Entonces tenemos que entender que este pasaje se entiende
como una afirmación de que aquellos que todavía estamos en Cristo Jesús y que permanezcamos en Cristo Jesús para la gloria de su nombre, somos más que vencedores y nuestras vestiduras son blancas porque han sido lavadas por su sangre, no por nuestras obras. Y por ende no va a ser borrado nuestro nombre del libro de la vida. Es una promesa de que no se borrará. Y Él confesará nuestros nombres delante del Dios Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es a lo que se refiere el mensaje de Jesús para la iglesia de Sardis. Bueno, ya estamos en la primera pausa, ya ha pasado el tiempo volando, ya vamos a irnos a la segunda parte para extraer la reflexión de todo este mensaje que acabamos de interpretar con el trasfondo histórico, con lo que acabamos de leer. Espero que esto haya traído, por supuesto, luz y haya arrojado luz sobre el texto. Ahora vamos a irnos a la primera pausa, pero antes quiero recordarte que si te está gustando el programa y quieres comunicarte con nosotros para compartir tu opinión, tus ideas o comentarios o incluso un pedido de oración, quiero recordarte que puedes llamarnos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Así que vamos a la primera pausa y ya venimos con más. Bueno, gracias por estar con nosotros. Estamos ya en la segunda parte de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Queremos recordar los contactos para que usted que nos está escuchando del otro lado pueda comunicarse con nosotros, incluso la audiencia que está en Rafaela, que nos escucha por la radio La Perla 91.3 FM, o si estás aquí en Santiago del Estero, llámanos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280 respecto de lo que quieras comentar, compartir, pedido de oración, lo que quieras compartir con nosotros. Recordarte que si no puedes o no has podido sintonizar este programa en vivo, te recordamos que puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí vamos a estar subiendo todos los programas que nosotros estamos transmitiendo por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM, y no te pierdas ningún contenido de todo el estudio que estamos haciendo. Bueno, habíamos estado hablando de la iglesia de Sardis, de la comunidad de Sardis, de la ciudad de Sardis, y cómo el trasfondo histórico influye en la interpretación de los textos bíblicos. Es importante porque si usted se toma el tiempo de leer detenidamente cada uno de los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de que a cada una de ellas Jesús le habla de una manera única, de una forma en que los que viven en esa comunidad pueden entender con facilidad, ¿no? No se trata de simbolismos, ni de algo difícil de entender, ni de algún misterio que Jesús quiere que sea así para que no se entienda, sino que en todo el texto se nos dice que el que tenga oídos que oiga, que pueda escuchar lo que dice el Espíritu a las iglesias. Siempre hay una advertencia de Jesús o un llamado de Jesús a comprender lo que Él nos está dejando por escrito a través de su palabra y lo que le está diciendo a esas comunidades en tiempo real, ¿no? También es importante saber que de todas estas iglesias que fueron comunidades reales y que hoy en día siguen existiendo a través de otras tradiciones y otros ritos cristianos, hay enseñanzas valiosas para la iglesia actual, ¿no? La iglesia actual está pasando un tiempo muy duro, muy duro. Yo quiero tomarme estos pocos minutos de la segunda parte de este programa para extraer un poco de todas las enseñanzas que hoy Jesús nos deja a través de la iglesia de Sardis, ¿no? La iglesia de Sardis es una iglesia que, según nos describe el texto bíblico, forma parte de una comunidad que dice ser iglesia, pero que realmente no lo es. Y por otro lado tenemos a un remanente fiel que se dice que el mismo Jesús reconoce que son pocas personas, ¿no? Desconocemos cuántas personas realmente constituían la comunidad de Sardis. Sabemos que era una ciudad pequeña, pero que era una acrópolis, digamos, de fundamental importancia, ¿no? Pero entendemos que este pequeño remanente que permanecía dentro de la comunidad de Sardis había guardado fielmente el testimonio de Cristo y por supuesto se mantenía guardando la doctrina que habían recibido, por supuesto, de los apóstoles y de los que fundaron esta comunidad, ¿no? Entonces, a primera vista, ¿cuál podría ser una de las enseñanzas que hoy podemos extraer? La primera que más se me ocurre, la primera enseñanza que podemos aquí tener es hacer una introspección de nuestra fe. Ustedes saben que en 2 Corintios, Pablo le dice a los corintios que debemos examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe, a menos que estemos reprobados, ¿no? Y ese es un consejo bastante útil para este tiempo. Deberíamos reconocer a través de la introspección si nosotros continuamos fielmente en la doctrina bíblica o si continuamos verdaderamente creyendo lo que hemos recibido de Jesucristo o si de alguna forma u otra hemos desviado el camino, si nos hemos apartado a diestra o a siniestra o a algún lugar
que no haya sido determinado para nuestro peregrinaje cristiano, ¿no? Esas son cosas que deberíamos preguntarnos como iglesia. Y también ver si no hemos sido vigilantes sobre las obras que Dios está poniendo bajo nuestra responsabilidad. Y esto, por supuesto, va dirigido también a los pastores, ¿no? Los pastores que deben ser vigilantes sobre el rebaño, los pastores que deben ser llamados a equipar a la iglesia con conocimiento, con sabiduría, con enseñanza, con perseverancia, con oración, con sacrificio. Estas cosas tienen que hacerse en la iglesia de hoy. Es un poco triste ver cómo la modernización se ha metido en la iglesia, ¿no? Ya no hablamos de adoración, sino hablamos de concierto, no hablamos de adoradores, sino hablamos de músicos, ya no hablamos de prédica respecto a arrepentimiento y prédica de santidad, prédica de buscar la ortodoxia bíblica, sino que hablamos de mensajes motivacionales, positivistas, de confesiones de fe positiva y todas estas cosas que ya no están guardando la misma esencia que los mensajes que predicaban los apóstoles en aquel entonces, ¿no? Yo creo que esa es la primera enseñanza que debemos tomar de Sardis, que tenemos que afirmar la doctrina que ya hemos recibido y que si no lo hacemos, estas mismas obras están para morir, ¿no? Están para morir porque no se afirman. Entonces yo creo que es fundamental que hoy como iglesia cristiana entendamos que hay varios desafíos que se nos están juntando demasiado y el frente de batalla se hace cada vez más difícil, ¿no? ¿Por qué digo esto? No solamente por la predicación, o mejor dicho, la profecía que le dejó Pablo a Timoteo en que en los últimos tiempos habrá comezón de oír y se acumularán maestros conforme a su propia concupiscencia y extraviarán a muchos, ¿no? Porque es lo que está sucediendo desde hace ya unos cuantos años. Pero hoy en día, en esta última década, se ha visto con mayor preocupación cómo hay falta de temor de Dios en los altares, falta de temor de Dios en las iglesias, falta de temor de Dios en la calle, en la predicación, en donde hay necesidad. Es impresionante cómo mucha gente, después de años en el Evangelio, permanece en el mismo lugar, se estanca, no avanza, no conoce las cosas que Dios tiene para los miembros de la iglesia, para aquellos que se entregan verdaderamente a la predicación y a la enseñanza, ¿no? Y aquellos que verdaderamente quieren conocer su propósito en Dios, pero que de alguna forma u otra lo han perdido de vista, ¿no? Y esto también me pasó a mí. Yo puedo decir con certeza que yo también atravesé un tiempo de crisis de fe y hoy agradezco la misericordia de Dios que fue por mí y que hoy al afirmarme me veo en este espejo, ¿no? Me veo como un cristiano de Sardis que tenía nombre de que era de iglesia, pero realmente no estaba bien afirmado y que hoy la enseñanza y la advertencia que Jesús me hace es, por supuesto, afirmar las cosas que yo había recibido en un principio, ¿no? Me imagino también ser parte de la iglesia de Corinto, que había recibido de la mano de Pablo toda esta doctrina tan rica, tan sana, tan buena, y que de alguna forma u otra nos hemos desviado, quizás por nuestro propio afán de crecer o tomar cosas fuera de tiempo, o quizás por encargarnos de cosas que realmente nosotros no nos llamó Dios a encargarnos de estas cosas, ¿no? Es impresionante cómo las mega iglesias hoy en día son mega iglesias del evangelio de la prosperidad, de la siembra del dinero, de querer comprar el favor de Dios, y no se predica más de arrepentimiento, de fe genuina, de cómo podemos defender la fe, de cómo son cosas que realmente con el pasar del tiempo se han ido acrecentando, ¿no? Cuando yo era nuevo creyente, por allá por junio del año 2009, y estaba enamorándome recién de todas las cosas de Dios y me estaba enamorando y puedo confesar que todavía siento ese amor por la palabra, ¿no? Siento que al leer la Biblia y un pasaje que he leído tantas veces nunca me transmite lo mismo, siempre me lleva o me evoca en mi peregrinaje espiritual un crecimiento nuevo. Es impresionante cómo tan solo en 10 años la apostasía ha crecido de una manera tremenda. Es increíble cómo la ideología de género se ha metido en las iglesias, ha manchado las vestiduras de las iglesias. Todas estas cosas que abarcan solamente un aspecto de la vida humana, porque mucha gente piensa que la sexualidad es el todo humano, ¿no? Es el todo de un ser, de una esencia. Cuando yo digo mi orientación sexual, estoy diciendo lo que yo soy en un todo. Hasta eso se ha metido, ¿no? En la sexualidad ha abarcado todos los aspectos de la vida humana cuando realmente forman parte de un solo aspecto de todo nuestro pensar, ¿no? Entonces, estas obras no han sido halladas perfectas delante de Dios. No han sido halladas perfectas. Mira, aquí dice mi hermano Alexis Rivero, que me está escuchando, saludos. Es lamentable a todos, debe cumplirse la palabra, apostasía, hermano, Dios nos ayude. Sí, así es. Que Dios nos ayude verdaderamente porque dependemos de su misericordia. Pero, ¿sabes? El tema aquí
el tema aquí, hermano Alexis y todos los que nos escuchan, no es la apostasía en sí, ¿no? Que por supuesto representa un desafío para la iglesia actual, ¿no? Pero el tema es por qué los predicadores que verdaderamente han perseverado y no han manchado sus vestiduras, como lo dice aquí la iglesia Sardis, ¿no? Han guardado mucho silencio, ¿no? Han guardado mucho silencio. No se han ido a pelear la buena batalla. Es interesante saber que en el tiempo de que Juan el apóstol escribió estos mensajes a las iglesias, se iba a desencadenar una persecución tremenda sobre los cristianos, ¿no? Y es bien sabido que muchos cristianos se traicionaron entre sí para guardar su vida, ¿no? Algunos de ellos traicionaron a otros cristianos para poder renegar de Cristo y seguir viviendo, mientras que otros murieron por la fe. Y que hoy en día estamos reconociendo que ya no hay esa clase de persecución, pero que hay una persecución todavía más sutil y más dañina. ¿Cuál es esa persecución? El boicot a las iglesias, ¿no? La discriminación contra los cristianos, porque tienen una forma de pensar que no se está adaptando al mundo. Y así es que tiene que ser, porque nosotros no pertenecemos al mundo, no somos del mundo, como dice Jesús, pero estamos en el mundo. Y esto no quiere decir que tengamos que modernizar la iglesia. Esto lo que quiere decir básicamente es que en medio de los desafíos de la cultura y de un mundo que se está perdiendo cada vez más, tenemos que llevar la luz de Cristo. Ahí es donde tenemos que abrir la boca. No importa si no somos populares, no importa si la gente no nos quiere, porque ¿qué dijo Jesús a las hijas de Jerusalén cuando iba camino al Gólgota, ¿no? Él dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque si esto se hizo del árbol verde, ¿qué no se hará del árbol seco? En referencia a todos los seguidores de Cristo que no produjeron fruto. O sea, imagínense, realmente eso son cosas que deberían llamarnos la atención, ¿no? Pablo de Río Gallegos, Pastor Pablo nos manda saludos, dice saludos de Gallegos, bendiciones a vos y a todos los oyentes. Bendiciones, Pablo, Dios te bendiga. Gracias por escucharnos, a todos aquí los que nos están escuchando. Leemos los mensajes que nos mandan en vivo. Eh, entonces, es interesante esto, ¿no? Es interesante que podamos ver esto y cómo vamos a concatenar el significado de lo que le dice la iglesia Sardis a lo que iba diciendo Jesús ya de camino a la cruz, ¿no? De camino al Gólgota. Que no debemos llorar por él, porque si de eso se hace con el árbol verde, es decir, en referencia a él que daba fruto, ¿qué no se va a hacer del árbol que no da fruto? Entonces nosotros tenemos que empezar a introspeccionar esto, ¿no? A tener una introspección de todo lo que está pasando. Ahora, cuando dice recibe, acuérdate de lo que recibiste y guárdalo, no todos nosotros hemos sido expuestos a la luz del Evangelio. Por supuesto, cada uno de nosotros fue receptor del mensaje del Evangelio y por eso creímos, ¿no? Porque alguien nos predicó, alguien nos llevó la palabra, recibimos el mensaje, creímos y guardamos. Pero ahora nos está diciendo que debemos arrepentirnos, no del mensaje, sino de que cómo hemos desviado el camino de eso que recibimos, ¿no? Por ahí dice la palabra en algún texto, volver a las sendas antiguas, o sea, volver a lo que nosotros nos enamoró verdaderamente a Jesús. Ahora, yo sé que del otro lado puede haber mucha gente, puede haber muchos cristianos que dicen, hermano, ¿sabe que hace mucho tiempo que que ya yo perdí la fe? Hermano, ¿sabe que hace mucho tiempo que ya no me apasionan las cosas de Dios? Siento que me he vuelto un religioso más, una religiosa más. ¿Cuáles son las palabras que tenemos para cristianos como estos? O quizás personas del otro lado que estaban asistiendo a una iglesia y empezaron a decepcionarse porque las maltrataron, les exigieron dinero o les exigieron muchas otras cosas. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que decirle a estos cristianos para que vuelvan al amor de Cristo? Mira, y el mensaje de la respuesta a esta pregunta lo discutimos en el estudio de la iglesia de Éfeso, ¿no? Mira cómo Jesús le dice para que la iglesia de Éfeso recupere el primer amor. Haz las primeras obras. Eso es una frase muy reveladora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, lo hicimos a través de las obras que Él inspiró en nuestro corazón a hacer. Algunos quizás evangelizando se enamoraron más de Dios, algunos adorando, algunos sirviendo, algunos con los distintos dones que Dios les dio. Entonces, por ende, esas primeras obras que enamoraron tu corazón de Cristo son las que todos necesitamos hacer de nuevo para recuperar la pasión. Mira, esto le puede pasar a cualquiera. Si no, pregúntale a Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo? Le dijo, aviva el don que hay en ti. O sea que en alguna parte, entre 1 Timoteo y 2 Timoteo, en alguna parte, ahí en ese corto tiempo, Timoteo dejó que el don se le apagara. O sea, esto no te sientas menos cristiano porque estás experimentando un desierto en tu vida, sino aprende del desierto que Jesús te está permitiendo pasar para que puedas volver a la senda que Él tiene para ti. Entonces, eso es lo que yo rescato de la iglesia de Sardis, ¿no?
de reconocer que tú recibiste la verdad. O sea, tú formas parte de la iglesia de Cristo, no eres cualquiera. No eres un religioso cualquiera, o quizás un apóstata, o quizás un hereje, o qué sé yo, algo así, no. Pero reconoce que debes arrepentirte y volver a las sendas antiguas de las primeras obras que te enamoraron de Dios, para que empieces a caminar conforme a lo que Él ha establecido para ti. Entonces así podrás ayudar a los demás. Por eso está el famoso pasaje ese que dice a los que les gusta juzgar, ¿por qué siempre estás viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienes en el tuyo, ¿no? Saca primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver bien y ayudar a otro. Entonces, de esto mismo se trata, ¿no? De que antes de juzgar, antes de querer ayudar a otro, primero tenemos que trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos escribe Alexi nuevamente, dice, muchos los llamados y pocos los escogidos, hermano, por ello pasa esto. De igual manera, recuerda la parábola del sembrador. Todos han de ser llamados y se les será predicado el mensaje, pero ninguno tendrá excusa ni pasará desapercibido. Muy buen mensaje este, hermano Alexi. Gracias por compartir. Sí, es cierto. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Procuremos estar entre los escogidos porque la gracia irresistible de Dios, la gracia de Dios, que por supuesto es irresistible cuando hay propósito en nuestra vida, pero que de alguna forma nos encontramos resistiendo al Espíritu Santo siempre con las obras de nuestra propia carne y muchas otras cosas que hacemos manchando nosotros mismos nuestra vestidura. Por eso dependemos exclusivamente de Dios, dependemos del Espíritu Santo, dependemos de su intercesión. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles y es necesario que la iglesia de Sardi, que contuvo un remanente fiel con las vestiduras que no fueron manchadas y que no doblaron sus rodillas ante el paganismo de todo lo que esa ciudad tenía, así tenemos que hacer nosotros. No doblar nuestras rodillas ante el paganismo de la cultura, de la ideología de género, de todas estas cosas que están manchando la mente de la gente. No debemos doblar la rodilla aunque nos cueste la vida. No debemos doblar las rodillas por eso. Uno dirá, bueno, es fácil decirlo. Sí, no sé si es fácil decirlo, porque verdaderamente es un compromiso delante de Dios decir estas cosas. Pero tenemos que mantener nuestro corazón firme en ese compromiso, porque mi vida ya no es mía, sino Cristo vive en mí. Ya estamos a la segunda pausa, ya se está acabando el tiempo, qué lástima. Vamos al segundo tema antes de irnos a la parte final del programa, pero saludamos a algunos de ustedes que están allí, por supuesto a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a los que nos escuchan desde Río Gallegos, Pastor Pablo Cortés, también a los hermanos que nos escuchan en Venezuela, Pastor Eusebio Cortés, Alexis Riverol, Betty Carías, a todos los que nos oyen en Rafaela a través de la radio La Perla 91.3 FM. Gracias a ustedes por estar al otro lado. Vamos a la segunda pausa, ya venimos. Gracias a toda la familia Albarracín, a mi prometida Yanina, que nos escuchan ahora también. Gracias a todos ustedes, ya venimos con más. Ya estamos en la tercera parte final y parte final del programa Fe Cristiana y Actualidad. Agradecemos a todos los que nos escucharon en este tiempo, hermosa hora que ya pasó volando, y agradecemos a toda la audiencia que siempre está fiel ahí del otro lado, a todos los que nos escuchan por la radio exclusiva 103.7 FM. Pero en este momento, en este instante, yo quiero dirigirme a ti que estás del otro lado, que me estás escuchando quizás desde tu casa, desde un remis, desde tu trabajo, de algún lugar donde estás y sintonizaste justo en este momento la radio exclusiva 103.7 FM. Yo quiero pedirte que en este momento, sea cual sea la situación que tú estés pasando, hoy me permitas ayudar a conseguir ese encuentro personal con Jesucristo. Para que hoy puedas hacerlo, yo te pido que hagas una oración conmigo. Es una oración corta, concisa, auténtica. Hazla con el corazón en la mano y la fe en alto, para que el Señor pueda oír tu voz y hoy pueda hacer un antes y un después en tu vida. Así que ahí donde tú estás, te voy a pedir que repitas después de mí, y sea cual sea el problema que estés pasando, aprende a descansar en Él, en su presencia, porque Dios, además de esa mala imagen que tenemos, ¿no? Que siempre pensamos que Dios es un ser que está por allí a la distancia esperando que nos equivoquemos para castigarnos. Es un Padre amoroso. Dios siempre quiere ser más nuestro Padre que nuestro juez. Así que hoy quiero que repitas conmigo esta oración ahí donde tú estás. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy, entra en mi vida, cámbiala y enséñame a caminar contigo todos los días, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús.
Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame recordarte que dice la Biblia en Romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es importante que te acerques a una iglesia cristiana evangélica donde se predique la palabra de Dios, donde se preocupen por tu bienestar y hoy empieces a emprender un camino con Cristo. Ya basta de caminar a espaldas de Dios, haciendo que ese vacío que tú tienes en tu corazón se haga cada vez más pronunciado y pase lo que pase, trates de disfrazarlo, quizás con adicciones, quizás con salidas, quizás haciendo muchas cosas. Sabes que Cristo te está buscando, no es casualidad que hayas sintonizado a esta hora este programa, no es casualidad que Dios te esté hablando en este momento. Y quiero hacerte la siguiente invitación, si estás aquí en Santiago del Estero, a que nos escuches y nos vayas a ver a la Plaza Libertad este día sábado a las 21 horas. Vamos a estar en la Plaza Libertad de Santiago del Estero predicando la palabra, orando por todas las personas que se encuentren en ese lugar. Acércate en familia, acércate para compartirnos tus necesidades y ahí vamos a estar juntos como una mano amiga, como un hospital del alma, como aquellos que están necesitando ser una luz en las tinieblas. También, por supuesto, la invitación es para este domingo. Si no puedes este día sábado, acércate este día domingo a las 19 horas a la Buenos Aires 120, Iglesia Aposento Alto. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Una hora que dediquemos a la presencia del Señor para que podamos orar juntos en familia, como dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25. Y por supuesto podamos estar juntos y allí orar los unos por los otros, como dice Juan 13:35, en esto conocerán que somos mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. En eso vamos a conocer que realmente somos discípulos de Cristo. Y por supuesto, como no pudimos transmitir este día martes, vamos a transmitir mañana viernes aquí en la radio exclusiva 103.7 FM a las 21 horas, mañana viernes. Y si no pudiste sintonizar este programa desde el comienzo, no te preocupes, búscanos mañana en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí vamos a estar subiendo el programa desde el principio para que no te pierdas nada del estudio y puedas desarrollar o agregar o, mejor dicho, absorber todas las cosas que ahí hemos compartido. Que Dios te bendiga y gracias por estar del otro lado. Será hasta el día de mañana. Hasta la próxima.